Bien, bueno, pues sean todos bienvenidos a nombre del Comité de las Charlas de Tópicos Matemáticos Picudos. En esta ocasión tengo el gusto de presentar al doctor Alonso Castillo Ramírez, que es nuestro invitado, y que nos va a presentar la charla titulada ¿Qué hace un matemático puro? Les platico que el doctor Alonso es profesor del Departamento de Matemáticas de la Universidad de Guadalajara y estudió aquí la licenciatura en matemáticas, la maestría en ciencias en matemáticas puras y el doctorado en matemáticas los estudió en el Imperial College London de Reino Unido. El doctor hizo estancias postdoctorales en la Universidad de Zaragoza y en la Universidad de Durham y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Sus temas de interés son la teoría de grupos y semigrupos, álgebras no asociativas y la teoría de autómatas celulares. Bueno, entonces, por ahí el doctor en el epígrafe del resumen de su charla, el doctor Alonso nos comparte que en una frase de un anónimo menciona la siguiente. ¿Eres matemático? A ver, ¿cuánto es 234 por 781? Teniendo esto en mente, damos la bienvenida al doctor Alonso. Les comento que queda abierto el chat para las preguntas y comentarios que podamos hacerle llegar al doctor al final de la charla. Y bueno, no tengo más que darle la bienvenida y agradecerle por estar aquí, doctor. Muchísimas gracias, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación para exponer aquí, que la verdad pues me parece una gran iniciativa este esfuerzo de divulgación y de pláticas a los jóvenes. Entonces, bueno, exactamente, vamos empezando con la presentación. Esta es la frase célebre que ya mencionaron, que ya me mencionó Lupita, muchas gracias. Entonces, bueno, esto es algo en lo que comúnmente los matemáticos escuchamos y a lo mejor no sé si alguno de ustedes ha preguntado alguna vez si ha conocido a algún matemático. Y pues bueno, más o menos aquí con esta caricatura aquí traté de ilustrar a veces mi reacción ante estas preguntas. Y es porque, bueno, una cosa que quiero dejar como mensaje de esta plática es que las matemáticas se tratan de las ideas, ¿sí? De trabajar con ideas, de pensar, de analizar ideas, no necesariamente números, ¿no? O sea, los números pueden ser a veces una forma en la que se manifiestan algunas ideas, pero estas ideas matemáticas pueden manifestarse de otras maneras, ¿no? Pueden manifestarse a través de una ecuación, a través de una fórmula con símbolos, pueden manifestarse a través de un diagrama, de una gráfica, pueden manifestarse a través de un código de programación, etcétera, ¿no? Entonces, al final de cuentas, lo que nos importa en matemáticas y en lo que nos centramos es en las ideas, no en las operaciones, ni siquiera si ustedes ya están viendo resolver una derivada, resolver una integral. Eso no es la parte central de las matemáticas, al final de cuentas, ¿no? Bueno, entonces quiero hacer una pequeña mención sobre el título, porque luego a veces conozco gente que se enoja, sobre todo porque, bueno, por el nombre, ¿no? De matemáticas puras. Matemáticas puras aquí en México también a veces se le llama matemáticas básicas, matemáticas teóricas podría llamársele, y lo que no son matemáticas teóricas o puras o básicas se les llama matemáticas aplicadas también, ¿no? Entonces, bueno, este dibujo de aquí es una broma, obviamente, no espero que nadie se ofenda, pero el asunto es que a veces a algunas personas, a algunos matemáticos no les gusta este nombre de matemáticas puras porque pensamos, bueno, el antónimo de algo puro es algo impuro y algo impuro pues tiene como una connotación negativa, ¿no? Pero aquí yo los invito a que son dos áreas de las matemáticas muy interesantes, tanto las matemáticas puras como las matemáticas aplicadas, se complementan una de la otra. Podemos pensar en las matemáticas puras como aquellas matemáticas que estudiamos por sí mismas, ¿no? Las ideas matemáticas que las estudiamos por sí mismas sin estar tan interesados en las aplicaciones prácticas, sin estar tan interesados en para qué nos va a servir, analizamos las ideas por sí mismas, ¿no? Y las matemáticas aplicadas, pues sí es más de resolver problemas concretos, ¿no? De resolver un problema en particular usando matemáticas, etcétera. Entonces, las dos áreas son muy importantes. O sea, de hecho, si pudiera decidir, me obligaran a decidir, pues, cuál es más importante para la sociedad, bueno, yo pensaría que las aplicadas, porque al final de cuentas es la que no resuelven problemas, ¿no? Problemas concretos.
Pero las matemáticas puras pues tampoco pueden quedarse atrás, tampoco podemos olvidarnos de ellas, porque son las que se encargan de crear herramientas que después nos pueden ayudar a resolver otros problemas, ¿no? Entonces, si en algún momento dejáramos de hacer matemáticas puras, pues dejaríamos de generar herramientas y dejaríamos de, pues sí, en algún momento nos estancaríamos, ¿no? Con el conocimiento que tenemos, si no se avanza también en matemáticas puras. Entonces, bueno, aquí simplemente un pequeño meme que me gustó mucho sobre esto de lo puro y lo aplicado. Entonces, miren, aquí, por ejemplo, tenemos la biología, pero bueno, alguien atrás dice, bueno, biología nada más es química aplicada. Y alguien más atrás dice, ah, bueno, pero química nada más es física aplicada. Y luego alguien más arriba, ya con un sniper, dice, ah, bueno, pero física nada más es matemáticas aplicadas. Y alguien, pues ya ahora sí, ya desde las montañas, dice, ah, bueno, pero matemáticas nada más es filosofía aplicada. Y desde el satélite, pues ya el que apunta dice, ah, bueno, pero filosofía nada más es una consecuencia de no entender el lenguaje. Entonces, bueno, esto me pareció interesante porque al final de cuentas todo podemos pensarlo como que es una aplicación de algo más, pero al final de cuentas pues tiene objetivos diferentes. Entonces, miren, este mapa siempre, el mapa de las matemáticas siempre me gusta enseñárselos. Me parece un gran esfuerzo de divulgación. Lo hizo bueno, aquí aparecen los créditos del autor, un creador de contenido de YouTube. De hecho, aquí pueden checar el video. Se llama The Map of Mathematics. Bueno, está en inglés, creo que no hay versión en español, pero bueno, aquí más o menos podemos echarle un ojo. Entonces, es un esfuerzo que hizo él por poner de manera gráfica diferentes temas de matemáticas que estudiamos en matemáticas y dividirlos un poquito, ¿no? En sus diferentes áreas. Entonces, miren, aquí, bueno, en el centro tiene una parte de los orígenes, de las cosas más básicas de las matemáticas, y luego el mapa está dividido en dos partes principalmente. De un lado tenemos a las matemáticas aplicadas y del otro lado tenemos a las matemáticas puras. Entonces, en matemáticas aplicadas, pues tenemos cosas como criptografía, ciencias computacionales, las matemáticas aplicadas a estas áreas, optimización, matemáticas financieras, economía, por ejemplo, ingeniería, biomatemáticas, que también es un área muy importante, química matemática y física matemática, por ejemplo, ¿no? Y de este otro lado tenemos matemáticas puras, que recuerdo serían como la parte más teórica de las matemáticas, y la divide en 4 partes. Entonces, en sistemas de números, en estructuras, en espacios y en cambio. Y cada una de las partes tiene sus diferentes aplicaciones. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes han estudiado en el cálculo, pues bueno, entraría dentro del estudio del cambio en general, ¿no? Como un concepto general, cómo cambian las cosas, cómo evolucionan las cosas, cómo cambian. Ahí entraría, por ejemplo, el cálculo, ¿no? Teoría del caos y otras áreas. En espacios, pues entra lo que ustedes conocen como geometría, trigonometría, etcétera, ¿no? Topología, áreas más avanzadas. En estructuras, pues entra lo que también he estudiado alguna vez, que es álgebra y otras áreas que pues, no se estudian en la prepa, álgebra lineal, combinatoria, teoría de grupos, etcétera. Y en sistemas de números, pues diferentes sistemas de numeración, ¿no? Desde los números naturales, los enteros, los racionales, los reales, hasta cosas más complejas como los cuaternios, los octonios, números cardinales, etcétera. Y acá en la esquinita tenemos lo que serían los fundamentos de las matemáticas, que viene pues la lógica matemática, por ejemplo, la teoría de conjuntos, la teoría de la computación, teoría de categorías, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si les interesa, pues busquen este video o luego busquen el mapa, pero es la verdad una cosa que siempre me gusta presentarles para tener un panorama general, ¿no? De qué estamos hablando cuando estamos hablando de matemáticas, ¿no? Al final de cuentas, que no es, se fijan las cosas que estudiamos a veces en la escuela, en la prepa, pues una parte muy chiquita en realidad de todo este mapa. Bueno, entonces, aquí quiero reflexionar brevemente sobre cuáles son los objetivos y las motivaciones de las matemáticas puras. De un lado puse aquí los objetivos. Por ejemplo, como les decía, no es hablar de números, no es hablar de operaciones concretas, es hablar de ideas, ¿no? Al final de cuentas. Entonces, ¿qué queremos hacer con estas ideas? Pues queremos comprenderlas, queremos examinarlas, queremos generalizarlas a veces. Entonces, cotidianamente, pues seguramente todos ustedes han escuchado que una frase célebre casi cotidiana es, no generalices, ¿no? Pero en matemáticas, en realidad es importante generalizar y es bueno generalizar. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea de una cosa particular y quieres generalizarla a contextos más amplios, ¿no? El asunto es que esa generalización tiene que hacerse con cuidado para que sea precisa y para que sea verdadera la generalización. Lo que la gente dice comúnmente cuando dice no generalices es no hagas generalizaciones apresuradas.
¿sí? O sea, no hagas generalizaciones imprecisas que en realidad no aplican. Pero una generalización precisa y verdadera, pues es muy, muy importante, ¿no? En matemáticas. Del otro lado, pues también tenemos simplificaciones, ¿no? A veces tenemos un fenómeno general y queremos simplificarlo, ¿no? A casos particulares o a situaciones particulares. También otra cosa muy importante en matemáticas puras es conectar ideas, a veces que surgen en distintos conceptos, clasificar objetos, tenemos cierta cantidad de objetos, vemos algunas de sus propiedades y los clasificamos, ¿no? De acuerdo a cómo se comportan esas propiedades, y crear, ¿no? Crear nuevas ideas, crear nuevos objetos. Entonces, bueno, aquí podemos ver que, de hecho, las matemáticas puras, las matemáticas en general, pues es un proceso creativo importante, ¿no? Que a veces ni nos imaginamos que pueda haber creatividad en las matemáticas. Y al final de cuentas, pues está por aquí, ¿no? Está aquí escondida, pues en el hecho de que tú tienes que pensar cómo conectar ideas, cómo crear nuevas ideas, cómo generalizar ideas, etc. Y aquí están algunas de las motivaciones que yo considero, ¿no? De las matemáticas puras. Entonces, porque les decía, las matemáticas puras no tienen como motivación resolver, no necesariamente, ¿no? A veces puede ser que sí lo tengan, pero no necesariamente tienen como motivación resolver un problema práctico. Si eso serían las matemáticas aplicadas ya. Las matemáticas puras, pues es, en cierta manera, pues es, podemos hacer el análogo, pues resolver un rompecabezas, ¿no? Tienes un rompecabezas de ideas y tienes que tratar de acomodarlas para que todas encajen bien. Entonces, pues ahí la motivación pues, es la curiosidad a veces de ver cómo encajan ciertas ideas, cómo se comportan ciertas ideas. La belleza, que es algo que quiero hablar un poquito más adelante, sobre cómo sería la belleza en matemáticas, pero pues al final de cuentas es la belleza que encontramos, o digamos la estética que encontramos, o el placer intelectual que encontramos en armar un rompecabezas, ¿no? A lo mejor a los que les gusta armar rompecabezas, pues lo pueden sentir a veces, ¿no? De que ir viendo que todas las piezas van encajando poco a poco juntas, y eso pues crea cierto placer, ¿no? Intelectual. Entonces, bueno, es más o menos lo mismo que con matemáticas, pero pues con ideas y un rompecabezas más difícil, ¿no? que no tenemos a veces todas las piezas ahí a la vista. Luego a veces también algunas motivaciones es hacer analogías y pues el reto intelectual, ¿no? Básicamente. Por supuesto, hay matemáticas más interesantes que otras, matemáticas puras a lo mejor fundamentadas que otras, más interesantes que otras, etc. Eso puede debatirse, pero en general estos serían, yo considero, algunas de las motivaciones. Bueno, entonces quiero hablar un poquito de cuándo surgieron y cómo fue que surgieron las matemáticas puras. Entonces podríamos considerar que fue hace pues, más o menos 2300 años con Euclides. Entonces Euclides fue el primero que verdaderamente empezó a sistematizar o a estudiar estas ideas matemáticas de una manera sistemática y organizada. Y lo hizo en su famoso libro de Elementos de Euclides. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Pues fue de una cosa que vamos a platicar ahorita, que es lo del método axiomático, que es, empiezas con unas reglas del juego, con unos a los que llamamos axiomas y definiciones, que nos dicen, pues sí, son las reglas del juego, ¿no? Un punto de partida, ¿no? Porque tenemos que tener algún punto de partida para empezar a desarrollar nuestras ideas. Y luego, a base de razonamiento lógico, poder describir propiedades de estas definiciones, de estos axiomas, en lo que llamamos teoremas, ¿no? Puede tener muchos nombres, pero a fin de cuentas todo se pueden resumir como en teoremas. A veces le decimos lemas, proposiciones, etcétera, pero para unificarlo y para simplificar vamos a llamarles teoremas siempre. Entonces, bueno, voy a regresar un poquito a esto del método axiomático, pero miren, por ejemplo, me gusta poner este ejemplo también porque esto nos dice cómo a veces el estudio sistemático de las ideas, como en el caso de Euclides, por ejemplo, el estudio sistemático de la geometría, que fue una de las cosas que principalmente desarrolló en sus libros, cómo nos permite hacer razonamientos muy poderosos sobre la naturaleza, sobre el mundo que nos rodea, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, este es un ejemplo también de la antigüedad, de Eratóstenes. Entonces, lo que quería Eratóstenes era medir la circunferencia de la Tierra. Entonces, imagínense, ¿no? Hace 2000 años. Para empezar, bueno, en esa época, pues los intelectuales de esa época sí sabían que la Tierra era redonda, ¿no? Este mito de que, bueno, ya después la gente en el medievo se le olvidó, pero bueno, al final de cuentas, los intelectuales, las personas realmente preparadas, pues sí sabían que era algo más parecido a un círculo, que no era plana. Entonces, la idea de Eratóstenes fue usar geometría para medir la circunferencia de la Tierra. Entonces, él sabía que en cierta ciudad, él vivía en Alejandría, y que en cierta ciudad, Siena, de Egipto,
durante el solsticio de verano, los rayos del sol pegaban de esta manera, ¿no? Perpendicular. Entonces, él tuvo la idea de medir en Alejandría, a través de un mástil, la sombra, el ángulo que creaba la sombra ese mismo día de los rayos del sol, y medir este ángulo de aquí. Y hizo este diagrama. Entonces, simplemente con deducciones aritméticas, deducciones geométricas, es posible calcular cuál sería este ángulo de aquí, el ángulo que formaría respecto al centro de la Tierra las dos ciudades de Alejandría y Siena. Entonces, la tarea ahora que tenía, el problema técnico era medir de la manera más precisa posible cuál era la distancia entre Alejandría y Siena, porque esta distancia va a ser proporcional al ángulo que midió acá, ¿sí? Y este ángulo, pues, proporcional a 360, que sería toda la vuelta, pues sería proporcional a esta distancia que hay entre Alejandría y Siena. Entonces, él tal cual mandó a gente medir, así a pie, medir la distancia de la manera más precisa posible entre Alejandría y Siena, y al final de cuentas el resultado que obtuvo es 2% de error al valor real, ¿no? En esa época, con la tecnología que tenía a su disposición, logró medir con un error del 2% nada más el valor real de que ahora conocemos de la circunferencia de la Tierra, ¿no? Entonces, usando simplemente, pues, ideas matemáticas y, bueno, y una medición. Bueno, entonces, hablándoles un poquito más del método axiomático, más o menos este diagrama es un poquito lo que lo ilustra, ¿no? Entonces, tenemos como punto de partida axiomas y definiciones, que serían como nuestras reglas del juego, de lo que vamos a partir. Y a partir de estas axiomas y definiciones, usamos demostraciones lógicas para demostrar teoremas, que serían observaciones, propiedades, afirmaciones que cumplan estas definiciones. Y estos teoremas luego nos sirven para mostrar otros teoremas, ¿no? Entonces aquí hay una red de que teoremas pueden servir para mostrar teoremas, otros teoremas pueden salir directamente de las definiciones, etc. Y todo esto vamos de arriba a abajo usando demostraciones lógicas, usando la lógica, usando razonamientos lógicos. Entonces, miren, aquí les pongo algunos ejemplos de cómo se ven o qué son, cómo se ven algunos axiomas y cómo ya son algunos teoremas, por ejemplo, ¿no? Entonces, axiomas, pues son enunciados que nos pueden parecer obvios, pero hay que decirlos con claridad, ¿no? Hay que poner las reglas del juego claras, ¿no? Como piensen, no sé, en un juego de mesa, ¿no? En el ajedrez, supongamos, ¿no? Pues los axiomas serían cómo se mueven las piezas, ¿no? Y eso, pues, porque así son las reglas de ese juego. Entonces, por ejemplo, aquí un axioma de geometría, pues es posible dibujar una línea recta entre dos puntos también, ¿no? Eso intuitivamente nos parece lógico, pero hay que enunciarlo como algo que se puede hacer, que es válido. Otro axioma, por ejemplo, de teoría de conjuntos, es que dos conjuntos son iguales si solo sí tienen los mismos elementos. Entonces, igual, algo que nos parece lógico, ¿no? Pero hay que enunciarlo con claridad. Y teoremas ya son observaciones, pues no triviales, observaciones más elaboradas que necesitan el uso de pensamiento lógico para poder llegar a ellas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un teorema muy famoso, y es que existen infinitos números primos. Entonces, los números primos, pues como seguramente ustedes ya todos saben, pues son números, pueden pensar, son números naturales que no tienen divisores más que el 1 y ellos mismos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 2, el 3, el 5, el 7, etcétera, ¿no? Todos los demás números que no son primos se pueden factorizar en productos de primos, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, el 4 puede factorizarse como 2 por 2, el 6 puede factorizarse como 2 por 3, etcétera, ¿no? Entonces, este teorema, de hecho, es algo que ya demostró incluso, que lo demostró Euclides, y pues si se fijan, no es obvio, ¿no? Porque ustedes toman esa definición y dicen, bueno, ¿por qué va a ser obvio que en los números siempre va a existir otro número más adelante, una cantidad infinita de números que no tengan divisores más que el 1 y ellos mismos? Entonces, ¿cómo sabemos que en algún momento no se van a detener y ya a partir de ahí ya no va a haber más números primos? A lo mejor ya todos los demás ya son simplemente combinaciones de los números primos que tenemos. Entonces, bueno, ahí ese es uno de los un ejemplo de un teorema muy famoso, ¿no? Que, por ejemplo, una de las cosas que introdujo Euclides fue esta técnica de demostración que se llama reducción al absurdo, que sería pensar, bueno, ¿qué pasaría si hubiera un número finito de números primos? ¿Qué pasaría, no? ¿Qué tenemos? Y pues ve que pasaría algo ilógico, entonces no puede haber una cantidad
finita de números primos. Y aquí tenemos otro teorema más elaborado. Entonces les quise poner este otro ejemplo porque, pues, para que vean cómo las cosas se pueden ir, cada vez se van sofisticando más y más y más y más, ¿no? Entonces este otro ejemplo nos dice que si tenemos un polinomio no constante con coeficientes complejos, entonces, bueno, no se han escuchado hablar de los números complejos, pero son aquellos números que se pueden formar como un número real más un número imaginario, ¿no? Ustedes saben, existen estos números imaginarios, la i, que representa la raíz de -1, y este tipo de números, pues, son muy importantes en muchas aplicaciones de la ciencia, y resulta que estos polinomios, entonces, siempre tienen al menos una raíz compleja. Entonces, bueno, es un teorema más elaborado, de hecho, se conoce como el teorema fundamental del álgebra, pero pues se los pongo aquí como un ejemplo para que vean al menos más o menos cómo se ve un teorema, cómo se ven estas deducciones que se hacen al final de cuentas usando la lógica. Por supuesto, para llegar de los axiomas a este teorema, pues hay que avanzar muchísimo, ¿no? Hay que demostrar muchísimas otros teoremas y muchas otras propiedades previas. Bueno, entonces, en matemáticas puras, pues tenemos unas herramientas básicas, tradicionalmente, que son los conjuntos, ¿sí? Entonces, gran parte de la matemática está desarrollada a través de la teoría de conjuntos y a través de funciones entre conjuntos, ¿no? Entonces, antes del siglo XX, un conjunto se definía de una manera muy relajada, muy laxa, y a lo mejor ustedes alguna vez en algún momento en la prepa, en alguna clase de la prepa, lo definieron así, pero bueno, está bien, ¿no? Digamos, para una clase de la prepa está bien. Y es definir un conjunto como una colección de objetos, simplemente, ¿no? Así como muy abierto, demasiado abierto. Tienes ciertos objetos, los juntas y ya tienes un conjunto, ¿no? Pero resulta que estas definiciones, así un poco demasiado generales, crean problemas. Entonces, por ejemplo, con esta definición de conjunto así tan relajada, se creó lo que se conoce como la paradoja de Russell. Entonces, esto de aquí es formalmente, matemáticamente, lo que significa la paradoja de Russell. Pero bueno, para explicarla un poco más intuitivamente, se pone normalmente este ejemplo del barbero. Entonces, miren, este ejemplo creo que es algo que sí todos podemos seguir y es más sencillo que los símbolos que tenía escrito anteriormente. Entonces, imagínense que hay un barbero que tiene una regla súper estricta y dice lo siguiente, dice, este barbero rasura a todo aquel que no pueda rasurarse a sí mismo, ¿sí? Entonces llega alguien que no sabe rasurarse, que no tiene rastrillos o que no puede rasurar a sí mismo, está bien, lo rasura el barbero. Llega alguien que sí puede rasurarse a sí mismo, entonces no, le dice, ¿sabes qué? Tú conmigo no vengas, vete a otra parte. Sí, entonces es una regla muy estricta, ¿no? Rasura a todo aquel que no pueda rasurarse a sí mismo. Entonces aquí la pregunta y la paradoja o la cosa curiosa de supongamos que existiera alguien con una regla tan estricta como esa, la pregunta clave es si el barbero puede o debe rasurar su propia barba, ¿sí? ¿Qué pasa con él mismo? Entonces, miren, el asunto es este. Si el barbero no puede rasurar su propia barba, entonces él está cumpliendo esa regla de que no puede rasurarse a sí mismo y entonces, por lo tanto, él debería rasurarse a sí mismo, ¿sí? Y similarmente, si el barbero se rasura a sí mismo, él no debería rasurarse a sí mismo porque es alguien que sí puede rasurarse a sí mismo. ¿Sí? Entonces caemos ahí en una contradicción lógica de que pues simplemente se volvería loco, ¿no? O sea, si tuviera esa regla tan estricta, pues no sabría qué hacer, ¿no? O se rasura o no se rasura, pero ya sea se rasura o no se rasure, no está incumpliendo su regla, está incumpliendo su regla y estamos ahí en un problema. Entonces, más o menos esto, lo que pasa es que pues en matemáticas, lo que refiero obviamente en la vida real, pues es menos estricta, ¿no? Y tiene, pero en matemáticas tratamos de enunciar reglas universales que siempre se cumplan y la paradoja de Russell tomó ventaja de esto, ¿no? En la definición de conjunto. Bueno, si tienen alguna pregunta, con gusto, pueden interrumpir o pueden escribir en el chat. No sé si hay alguien escrito en el chat, pero bueno, yo sigo, pero con gusto pueden interrumpirme. Ok, bueno, entonces, finalmente, ¿qué fue lo que pasó con la teoría de conjuntos? Pues lo que pasó es que ya en el siglo XX se axiomatizó, se pusieron ya definiciones más precisas, más restringidas
y se creó lo que se conoce como la teoría axiomática de conjuntos, ¿no? Que en sí es un tema pues avanzado de matemáticas, que se necesita saber bastante lógica matemática, bastante madurez matemática para entrar a este tema, pero dos matemáticos, Zermelo y Frenkel, fueron los que ya propusieron un sistema axiomático que permitiera evitar este tipo de paradojas, ¿no? Porque en las matemáticas, si algo queremos evitar, es este tipo de paradojas, este tipo de ambigüedades que nos haga que ya no sabemos qué hacer, ¿no? Que nos haga que ya no sabemos por qué camino irnos, por cuál es la respuesta correcta. Bueno, entonces miren, durante el siglo XX, después con todos estos desarrollos, conforme se iban axiomatizando cada vez más y conforme se iba usando más lógica rigurosa, uno de los matemáticos más notables fue el alemán David Hilbert. Y David Hilbert tenía un sueño, ¿no? De hecho, una de sus frases más famosas es esta que aparece aquí, y es: debemos saber y sabremos, ¿no? En matemáticas, pues, ¿no? En el contexto de matemáticas, debemos saber todo y sabremos todo, básicamente, ¿no? Entonces, él hizo 3 preguntas fundamentales que guiaron parte de la investigación en matemáticas puras pues, por el siglo XX. Entonces, la primera pregunta es que él quería saber si las matemáticas son completas. ¿Y qué significa que sean completas? Significan, pues, básicamente, si en un sistema axiomático se pueden demostrar, usando la lógica, todos los enunciados que sean verdaderos, ¿no? O sea, si tú tienes alguna pregunta, por ejemplo, no sé, los números primos, alguna pregunta sobre los números primos, si esa pregunta fuera verdadera, entonces significa que si es verdadera vas a poder encontrar una demostración. Eso significa, y si es falsa, pues no vas a poder encontrar una demostración. Entonces, eso significa que sean completas, que se puede demostrar todo lo que es verdadero. Si son consistentes, pues es que no haya contradicciones, ¿no? Quieres saber, bueno, a lo mejor ya estoy demostrando muchas cosas, estoy poniendo muchos axiomas, pero a lo mejor ciertos axiomas se contradicen entre sí, ¿no? O ciertos resultados se contradicen entre sí. Entonces, no quiero que haya una cosa me diga que sí y otra cosa después me diga que no. Entonces, eso significa la pregunta de si las matemáticas son consistentes. Y si las matemáticas son decidibles, significa que si ustedes tienen una pregunta cuya respuesta es sí o no, si existe un procedimiento, o lo que podemos llamar un algoritmo, para encontrar si la respuesta es sí o no, básicamente, ¿no? Entonces, esas fueron las 3 preguntas. Y pues poco a poco pues se tuvo que ir desilusionando Hilbert con cada una de estas preguntas. Él era pues, muy optimista, ¿no? Con el poder de las matemáticas y con el método axiomático. Y entonces primero llegó este matemático llamado Kurt Gödel, y pues básicamente le contestó que no, ¿no? Aquí le está diciendo en alemán nein, que es que no. Y lo que Gödel encontró con uno de sus teoremas más famosos y uno de los teoremas pues, sí, más influyentes, pues incluso, no sé, en la cultura popular, no nada más en las matemáticas, pero en muchas áreas, es lo que se conoce como su teorema de incompletitud. Y es que existen enunciados matemáticos que no van a poder demostrarse, ¿no? Bueno, obviamente su teorema en realidad es algo mucho más técnico, ¿no? Mucho más preciso, pero pues básicamente esto es en cierto sistema axiomático que incluyan a los números naturales, van a existir enunciados matemáticos que no pueden demostrarse, o sea, que pueden ser verdaderos, pero no se puede encontrar un razonamiento lógico que te diga por qué son verdaderos, básicamente, ¿no? Y otra cosa que implica su teorema es que un sistema axiomático no puede demostrar él mismo su consistencia. Entonces tú con las reglas del juego nunca vas a poder razonar que no haya ninguna contradicción interna, que sea consistente tu propio sistema. Dentro de tu mismo sistema no vas a poder demostrar que es consistente. Entonces, miren, aquí este es un ejemplo un poco, bueno, simplificado, pero más o menos captura esto, la esencia del teorema de Gödel. Y sería un ejemplo de una verdad indemostrable. Entonces, miren, vamos analizando, vamos viendo lo que dice, ¿no? Entonces dice teorema 1, y el teorema 1 dice, el teorema 1 no puede demostrarse. ¿Ok? Es como, es una autorreferencia, ¿no? El teorema 1 se está autorreferenciando, ¿no? Entonces, teorema 1 dice, el teorema 1 no puede demostrarse. Entonces, vamos analizando qué pasaría si el teorema 1 es verdadero y qué pasaría si el teorema 1 es falso. Entonces, primero, vamos viendo, ¿no? ¿Qué pasa si el teorema 1 es falso? ¿Qué significa que esto sea falso? Significa que el teorema 1 sí puede demostrarse. ¿Sí? Porque está diciendo que no,
lo contrario sería verdadero. Entonces el teorema 1 sí puede demostrarse. Pero esto es inconsistente, pues estamos demostrando un teorema falso. ¿Sí? O sea, y eso es algo que de plano no queremos en matemáticas, ¿no? De encontrar un razonamiento lógico que nos diga que algo falso es verdadero, estamos muy perdidos, ¿no? si hacemos eso en matemáticas. Entonces, este de plano queremos descartarlo, ¿no? No queremos ser inconsistentes. O sea, queremos que algo falso pues, no se pueda demostrar. Entonces, ¿qué pasaría si el teorema 1 es verdadero? Estamos asumiendo que el teorema 1 es verdadero. ¿Y qué dice el teorema verdadero? Pues el teorema 1 dice que no puede demostrarse. Entonces, estamos hablando de algo verdadero que no puede demostrarse. ¿Ok? Y eso significa que el sistema de axiomas es incompleto, porque hay algo verdadero que no vamos a poder demostrar, porque él mismo está diciendo que no se puede demostrar, ¿no? Entonces, bueno, esto parece un poco filosófico y pues de hecho lo es, ¿no? Al final de cuentas, muchas cosas en matemáticas puras pues sí rayan un poco con la filosofía, nada más que podemos pensar con una filosofía, pues sí, que usa la lógica matemática de una manera más estricta, ¿no? A lo mejor la filosofía tradicional, la filosofía, pues puede hablar sobre temas que es más imprecisos, sobre, no sé, el sentido de la vida, etcétera, que no tienen a lo mejor una respuesta única, pero bueno, en matemática en cierta manera hablamos de estas cosas, ¿no? Entonces, esto no es el argumento que usó, sí, creo que hay una pregunta, vamos a levantar la mano. No veo si hay alguien que tenga la mano levantada. La levantaron y la bajaron. Bueno, ok. Sí, muy bien, no importa. Entonces, sí, con gusto si alguien tiene alguna pregunta. Entonces, bueno, básicamente en los sistemas axiomáticos de Gödel que tomó, no se permiten este tipo de cosas que hacen autorreferencia. Pero bueno, esto puede solucionarse, ¿no? Si quisiéramos poner ahí unos teoremas que no hagan referencia, pues vamos para, por ejemplo, dividirlo en dos, ¿no? Por ejemplo, teorema 1 que diga algo y teorema 2 que haga referencia de que el teorema 1 no puede demostrarse, por ejemplo, ¿no? O sea, puede evitarse esta autorreferencia con otros, por medio de otros trucos lógicos, y al final de cuentas, pues se demuestra lo que Gödel encontró. Entonces, finalmente, el teorema, la última pregunta de David Hilbert era sobre el problema de decisión. ¿Qué significa el problema de decisión? Pues esto que aparece aquí, ¿no? Es si para cada pregunta, cuya respuesta es sí o no, existe un algoritmo que pueda responderlo. Y la respuesta es que no. O sea, que hay problemas imposibles de responder. O sea, que no va a haber existir ningún algoritmo que pueda responderlo, ¿no? Y aquí, bueno, el que encontró esto, el que demostró eso, pues fue Alan Turing, ¿no? Que aquí tenemos, esto no es la foto real de Alan Turing, esta es la película, ¿no? Que les recomiendo que la vean, de Imitation Game, sobre la vida de Alan Turing, aunque esta película se enfoca más en el papel de Alan Turing como descifrador de códigos, ¿no? Que trabajó durante la Segunda Guerra Mundial para el gobierno británico, descifrando códigos de esta máquina Enigma de los alemanes. Y pues al final de cuentas, él ya había tenido la idea, o sea, otra cosa que les digo, él era un matemático, ¿y cuál fue su idea? De hecho, vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Su idea es la idea matemática de cómo funcionaría una máquina universal. Sí, o sea, en cierta manera por eso es uno de los pioneros de la computación. De hecho, se le considera el padre de la teoría de la computación. Y es porque, pues antes de él, podían existir a lo mejor máquinas, ya había pioneros que desarrollaban máquinas que tenían un propósito particular, ¿no? Por ejemplo, quiero una máquina que pueda calcular tal cosa. Y pues bueno, ahí se usaban engranes, se usaban ciertas cosas y la máquina calculaba una cosa específica, ¿no? Pero lo que Turing, la idea que tuvo Turing es cómo podría ser matemáticamente, cómo podría diseñarse matemáticamente una máquina universal. Una máquina a la que tú le des instrucciones y la máquina haga lo que tú le digas, ¿no? O sea, las computadoras que tenemos ahora. Pero, pues bueno, en su tiempo, pues obviamente no existía eso. Y todo surgió como una idea, ¿no? Todo surgió como una idea de un matemático llamado Alan Turing que básicamente, bueno, este diagrama de aquí es lo que se conoce como una máquina de Turing. Esto de aquí no es la formalización de una máquina universal todavía, de una computadora. Esto sería más bien la formalización de lo que es un algoritmo. Entonces, él tuvo que empezar pensando desde lo básico, ¿no? ¿Qué sería un algoritmo? Entonces, intuitivamente, pues un algoritmo, pues son pasos, ¿no? O sea, una serie de pasos
que tenemos que seguir para resolver un problema o para responder una pregunta, para resolver un problema, una secuencia de pasos. Entonces, simplemente aquí, esto es como su formalización. Les digo, esto de aquí es matemáticas, ¿no? Totalmente matemáticas y pues sí, no involucra ningún número. Bueno, sí involucra aquí el 1, 2, 3 y 4, pero simplemente son etiquetas, ¿no? Al final de cuentas, su máquina puede ser explicada a través de diagramas, puede ser explicada a través, tienen aquí una cinta y tienen aquí, esto sería como una especie de procesador, digamos, del algoritmo, y aquí es la cinta, la memoria del algoritmo, etcétera. Y generalizando esto, pensando en cómo puede generalizarse esto, diseñó lo que se conoce como una máquina universal de Turing. Y usando esto, ya este razonamiento matemático y este rigor matemático, pudo encontrar un problema que es imposible resolverlo mediante un algoritmo. De hecho, el problema que él encontró se llama el halting problem. Se traduciría algo así como el problema del detenimiento, algo así. Bueno, no me quiero desviar mucho en explicarlo ahorita, pero eso es algo que también tiene implicaciones filosóficas, bueno, para la actualidad incluso, ¿no? Es decir, nuestro poder computacional de las computadoras, de lo que podemos desarrollar con computadoras, al menos si siguen estos modelos, como una máquina de Turing universal, tienen limitantes, ¿no? O sea, una computadora, aunque vayan aumentando en poder de procesamiento, va a haber problemas que nunca van a poder resolver. O sea, que es inherentemente ese problema imposible que, aunque tenga el mayor poder de procesamiento del mundo, va a poder resolverlo ninguna computadora, aunque le des todos los años del universo, ¿no? Entonces, y ese tipo de cosas, pues son cosas que demostró matemáticamente Turing. Bueno, entonces, otro ejemplo, con esto se cierra, digamos, el tema de las preguntas que tenía Hilbert. Y aquí les quiero poner un ejemplo de problemas matemáticos que siguen abiertos. O sea, que hasta ahorita seguimos sin saber la respuesta a él, ¿no? Y es llamada la conjetura de Goldbach. Me gusta bastante porque es muy fácil de enunciar, ¿no? Y es un comportamiento que ustedes pueden verificar y ustedes pueden aquí convencerse, ¿no? Y la pregunta que hace la conjetura de Goldbach es si todo número entero par mayor que 2 es igual a la suma de dos números primos. Entonces, miren, aquí esta tablita, pues, explica algunos de los primeros casos, ¿no? Por ejemplo, 4 es 2 más 2, y 2 es primo, y otra vez 2 es primo, ¿no? 6 es 3 más 3, donde 3 es primo. 8 es 5 más 3, donde 5 es primo y 3 es primo. 10 es 5 más 5. 12 es 7 más 5. 14 es 7 más 7. 16 es 11 más 5. 18 es 11 más 7, etcétera, ¿no? Entonces, miren, en esta primera columna estoy poniendo todos los números pares. Números pares, ustedes saben, son los múltiplos de 2, ¿no? 4, 6, 8, 10, 12, 14, etcétera. Y resulta que todos los números pares siempre pueden expresarse como la suma de dos números primos. Entonces, pues es un comportamiento que alguien notó en algún momento, Goldbach, y se puede verificar computacionalmente, ¿no? Se puede verificar computacionalmente para millones de casos y sigue cumpliéndose, pero hasta ahorita no se ha podido encontrar la demostración de esto, ¿no? No se ha podido encontrar un razonamiento lógico que nos explique por qué sucede este fenómeno, ¿sí? Entonces, quién sabe, podría ser alguna de las verdades indemostrables que dice Gödel que existen. Pues quién sabe, podría ser que sí, podría ser que simplemente a lo mejor todavía no seamos lo suficientemente listos para encontrar el razonamiento oculto. Y pues quién sabe, ¿no? O sea, a lo mejor puede ser, si es indemostrable, pues nunca vamos a saberlo. Siempre vamos a tener la duda de si no somos lo suficientemente listos o si de verdad es indemostrable. Y pues ya, si en algún momento se puede demostrar, pues ya estuvo. O también si en algún momento se encuentra un contraejemplo, ya pues tantos trillones de número par, no se puede expresar como números primos, pues ya se encontró un contraejemplo y no es verdadero. Pero hasta ahorita todas las pruebas computacionales, toda la investigación, no se ha podido saber si es verdadero o falso esta pregunta. Entonces, bueno, quiero hablarles también un poquito de aplicaciones inesperadas. Entonces, porque al final de cuentas ya pudimos ver a lo mejor un poquito de las aplicaciones de pensar en ideas lógicas, ¿no? Y de jugar con las ideas lógicas y de examinar las ideas lógicas a profundidad hasta las últimas consecuencias que nos permita la mente.
Pero pues además de ser como una especie de reto intelectual y por las motivaciones que les ponía, a veces tienen aplicaciones inesperadas. Entonces, por ejemplo, durante el siglo XIX, algunos matemáticos cambiaron algunos de los axiomas de la geometría euclidiana, de los axiomas que había propuesto Euclides en su libro original de elementos. Uno de los axiomas en particular, el quinto postulado, que es un axioma, lo cambiaron y dijeron, bueno, pues vamos viendo qué pasa con una geometría que cambiamos esta regla del juego un poquito, ¿no? Es como, pues, si de repente tienen un juego y dicen, en el ajedrez, dicen, pues ya me aburrí de jugar ajedrez todo el tiempo, ahora quiero poner una pieza diferente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué juego obtenemos? Y aunque inicia pues como un reto intelectual, resulta que este tipo de geometrías es precisamente el tipo de geometrías que se necesita cuando tu espacio no es plano. ¿Sí? Por ejemplo, la Tierra a gran escala, ¿no? O sea, a lo mejor la Tierra muy localmente, aquí en el salón de ustedes o en su cuarto, pues se ve como plano, ¿no? O sea, la Tierra tal cual, ¿no? Pero si nos vamos a gran escala, pues sabemos que no es plana, ¿no? Que tiene cierta curvatura y entonces las reglas del juego de una geometría plana no aplican, pero aplican estas reglas del juego de geometrías no euclidianas. Y esto al final de cuentas fueron las herramientas matemáticas que le permitieron a Einstein desarrollar la teoría general de la relatividad, ¿no? Entonces una de las teorías, pues sabemos, más profundas y más exitosas en la física, pudo en cierta manera desarrollarse gracias a herramientas que ya habían dado matemáticos puros anteriormente, ¿no? Y pues bueno, esto es como una muy buena ilustración sobre la importancia de, a pesar de que a veces parezca que estamos haciendo nada más filosofía con lógica, es importante seguir desarrollando y seguir avanzando en asuntos, ¿no? de matemáticas puras. Bueno, entonces, quiero hacer un poquito una reflexión sobre la belleza matemática, porque esto a veces es algo, pues, difícil de transmitir, ¿no? Sobre todo si ustedes están acostumbrados a, pues, que la matemática nada más es resolver una integral, o que las matemáticas nada más es resolver una ecuación, etcétera, pues parece que son aburridas, ¿no? O sea, que son aburridas, que son tediosas, que no hay, pues, ¿cómo vas a encontrar algo bello en eso, no? ¿Cómo vas a encontrar algo satisfactorio en eso, ¿no? En repetir un procedimiento sin saber bien lo que estás haciendo, sin interpretarlo, etcétera, ¿no? Entonces, es un poco complejo a veces transmitirlo, pero pues yo creo que es algo que al menos lo estudia, ya que se estudian una carrera que tenga que ver con matemáticas, se puede alcanzar a apreciar, ¿no? Entonces, a veces la belleza matemática puede interpretarse como la estética, por ejemplo, de una ecuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta ecuación de aquí, muchas personas la consideran como una de las ecuaciones más bellas, pues por el hecho de involucrar muchas constantes fundamentales y de relacionar muchas constantes fundamentales de matemáticas, ¿no? Al número E, al número imaginario I, a pi, a 1 y a 0, ¿no? Entonces, este tipo de conexiones, este tipo de conectar varias constantes importantes en matemáticas en una sola ecuación, se puede considerar bello, ¿no? A veces, por ejemplo, objetos matemáticos, pues se pueden considerar bellos por las simetrías que preservan, ¿no? Esto, por ejemplo, es un diagrama de Dynkin de un grupo excepcional, un objeto matemático simétrico, y presenta muchísimas simetrías, ¿no? Entonces, a veces, aunque un artista se le hubiera ocurrido diseñar esto, pues esto es algo que surge naturalmente al estudiar cierto tipo de objetos matemáticos, ¿no? Y también la vía se puede encontrar en el razonamiento, en lo que les decía un poquito hace rato, de armar un rompecabezas, en cierta manera, ¿no? Pero sus piezas, pues, son las ideas lógicas. ¿Cómo va encajando una idea con otra? Y cómo, al final de cuentas, todo embona perfectamente y resulta que estás expresando algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí esto sería la demostración de lo que ustedes conocen como el teorema de Pitágoras, ¿no? De que en este caso sería el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de un cateto más el cuadrado de otro cateto. Y esta sería una demostración geométrica de eso, ¿no? Porque aquí tenemos lo que sería el cuadrado de un cateto, aquí tenemos lo que sería el cuadrado de otro cateto, que el cuadrado pues significa esto, ¿no? Es poner el cuadrado, poner este segmento de aquí y levantarlo para acá, y esto es el cuadrado. Y esto
geométricamente aquí, gráficamente se ve como todo embona perfectamente y es exactamente lo mismo que el cuadrado de la hipotenusa, ¿no? Entonces, hay varias razones por las que se pueden, se puede apreciar la estética y la belleza en matemáticas. Entonces, por ejemplo, aquí una frase célebre de Albert Einstein es que las matemáticas puras son, en su forma, en cierta manera, la poesía de las ideas lógicas, ¿no? Entonces, esto resume un poquito lo que les decía al principio, de que las matemáticas puras, pero las matemáticas en general también, ¿no? También las aplicadas, no son sobre hacer operaciones, no son sobre decirme cuánto es 235 por 724, son sobre ideas, ¿sí? O sea, puede haber, es sobre trabajar con ideas de manera lógica y desarrollarlas y encontrar cosas interesantes sobre ellas. Entonces, bueno, esto finalmente, este meme, justo cuando estaba preparando esta plática, me encontré este meme y pues bueno, de hecho tiene el mismo, de por aquí tiene el mismo título de mi plática. No sé si alguien lo haya visto, pero bueno, por ahí anda circulando. Entonces, finalmente, pues ¿qué es lo que hace un matemático puro? Entonces, bueno, aquí contesta, demuestro teoremas, alardeo de que demuestro teoremas y demuestro teoremas. Entonces, bueno, esta plática, de hecho, entraría de la categoría de que alardeo de que demuestro teoremas, pero bueno, esa no es exactamente la intención. Pero, pero sí, esto creo que ya finalmente contesta la pregunta. Entonces, bueno, quiero pues terminar con algunas sugerencias de lecturas en caso de que les interese saber más sobre estos temas. Una gran recomendación, que de hecho, pues esta plática está más o menos inspirada en este libro de aquí, es el libro de Logicomics. Esta es una novela gráfica, ¿no? O sea, bueno, unos cómics, o ya ven cómo se dice más sofisticadamente, una novela gráfica. Entonces está ilustrada, te cuenta una historia, y pues te cuenta básicamente toda esta historia, pero de manera más emocionante que les conté ahorita, pues desde las preguntas de Hilbert, la paradoja de Russell, va siguiendo a Russell el proceso de los libros que escribió, presenta sobre el teorema de Gödel, presenta sobre los descubrimientos de Turing, etcétera, ¿no? Entonces se llama Logicomic, An Epic Search for Truth, ¿no? Una búsqueda épica por la verdad. Entonces, este libro está en español, lo pueden encontrar por ahí en español, de hecho, a lo mejor pues, por ahí se lo pueden encontrar en internet, no sé, pero bueno, está en español también, ¿no? Otros libros, por ejemplo, recomendables, por ejemplo, si quieren saber más de Turing, por ejemplo, esta es una biografía de Alan Turing, quien tuvo, la verdad, una vida muy interesante y que pues, sus ideas pues, han influido mucho la base de la tecnología, ¿no? En el siglo XX, la era digital. Este otro libro más específico, ¿no? En caso de que, por ejemplo, les interese ya estudiar la carrera de matemáticas, este es un buen libro de orientación, se llama Cartas a una joven matemática, de Ian Stewart, también existe en español, y pues habla tal cual, ¿no? Es supuestamente cartas que intercambia el tío con su sobrina, el tío es un matemático, supone que, bueno, es Ian Stewart, que es un matemático en realidad que trabaja en Reino Unido, y su sobrina, pues, que está preguntándole, ¿no? Sobre cómo es ser un matemático, qué se estudia en la carrera, etcétera, ¿no? Y luego cómo se desarrolla profesionalmente, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aunque este libro tiene un poco el punto de vista, a lo mejor académico, ¿no? De que, al final de cuentas, un matemático, pues, sí puede dedicarse a ser un académico, pero sobre todo ahora, en el mundo de hoy, pues, hay un boom en muchas de las cosas para las que sirve un matemático, ¿no? Sobre todo con esto ahora de la ciencia de datos, de inteligencia artificial y todo.
Ok, regresé. Disculpen, un problema técnico. Sí, sí siguen ahí. Sí, sí te oyes ya, Alonso. Bien. Ok, muchas gracias. Sí, problema técnico de que la conexión a internet falló. Sobre todo porque estaba conectado por cable. Ya volvió a fallar. Bueno, muchachos, Alonso iba terminando. Esperemos que regrese ahorita. Me parece que sí hay unos problemas de internet aquí en el campus, es lo que estoy entendiendo. Aunque yo sigo conectado, no entiendo bien. Pero no sé si alguien tiene alguna pregunta para Alonso en lo que vuelve. Que ya se conectó con el celular, Ya ¿verdad, está Alonso? aquí. Sí, ya volviste tú también, Lupita. Muy bien, yo estaba de refuerzo. Sí. Muy bien. Les estaba diciendo que si tenían preguntas, Alonso, de una vez fueran pensándolas, Sí. pero ya síguele, ya dejo de interrumpir. Ok, sí, no, adelante. Pues bueno, ya nada más eran esos 2 libros de La conjetura de Goldbach, que es una novela, igual cuenta la historia de un matemático que se obsesionó es una historia ficticia, ¿no? Por resolver la conjetura de Goldbach y finalmente no pudo. Y el otro libro es sobre la historia de las matemáticas, que también es un libro pues, muy visual, bastante interesante, Historia de las matemáticas de Ian Stewart. Y pues bueno, sí sería todo. Entonces, cualquier pregunta, pues muchas gracias por escuchar. Cualquier pregunta que tengan, adelante. Sí, si alguien se chivea puede escribirla en el chat, pero estaría padre que comenten, que pregunten y también pues hago ahí también una pausa para invitarlos, seguirlos invitando a nuestra última conferencia que va a ser dentro de 15 días, martes 6 de junio, con Moisés Martínez, Amor y Matemáticas. Pero, está el doctor Alexander que tiene una pregunta. Adelante, doctor. No lo escuchamos, doctor. ¿Qué? Está escribiendo en el chat. Sí, muy bien, muy bien. Esperamos a ver si puedo ver yo también los mensajes. Sí, dice que hay problemas técnicos. Creo que sí está fallando la red en general. Sí, aquí en CUSEI. Sí. No estoy segura si Va va a continuar con su pregunta. Ahí está. Nos dice, una vez escuché la plática sobre si cancelamos el principio del tercero excluido, supongo. Entonces, ¿podemos tener una lógica nueva? Ajá. Pues la verdad es que no estoy muy familiarizado con esto del principio del tercero excluido, doctor. O sea, bueno, la verdad es que yo no soy, sí, que yo pienso que de eso. Muchas gracias. La verdad es que yo no soy un experto en lógica. Simplemente me interesa esto por asuntos de divulgación principalmente, por asuntos de que me parece que se puede transmitir en cierta manera cuál es la esencia de una parte de hacer matemáticas, al menos de la parte pura de hacer matemáticas. Pero bueno, yo creo que sí puede ser que sí puede ser, podría ser válido, ¿no? A veces, o sea, cambiar ciertas cosas de lógica, tener una cosa nueva de lógica, puede ser válido, o sea, siempre y cuando, a lo mejor en ciencia, como dice, ¿no? Siempre y cuando se siga el método científico y desarrolles algo, pues bueno. Igual, no sé, siempre y cuando se siga un método riguroso en matemáticas, aunque sea una lógica nueva, aunque sea una lógica diferente, pues podría hacerse matemáticas, ¿no? Digamos, a veces, pues el éxito que tiene una teoría matemática, dice, yo respondí eso, es cualquier cosa, pero no es matemática. Sí, bueno, no sé, la verdad es que no estoy familiarizado exactamente con eso del tercer excluido.
O sea, yo sí he sabido que hay como ciertas, puede haber ciertas corrientes, ciertas cosas que sí cambian a veces principios fundamentales de las matemáticas y dan otro tipo de teorías. Y a lo mejor podría ser debatible, ¿no? Yo creo que a veces el éxito que tiene una teoría axiomática, pues tiene que ver con muchos factores, ¿no? Obviamente, pues tiene que ver con la popularidad entre la comunidad matemática, ¿no? Incluso si a la gente le gustó de la comunidad matemática o no, si a la gente le siguió, etcétera, ¿no? Y a lo mejor es difícil objetivamente darse cuenta. A veces puede medirse con respecto a las posibles potencial de aplicaciones, ¿no? Que puede tener, ¿no? Aunque no nos interese tan fundamentalmente las aplicaciones, pues sí, si algo tiene potencial de modelar cierta cosa, pues bueno, a lo mejor es más llamativo, ¿no? Más interesante de estudiar, podemos pensarlo, ¿no? A veces, por ejemplo, si algo es así más bello, si las cosas encajan de cierta manera, que es inesperada, pero encajan de cierta manera, pues también podría tener éxito esa teoría, ¿no? Pero la verdad es que ese caso particular no lo conozco. Pero pues bueno, quién sabe, o sea, yo creo que para debatirlo más en serio, pues tendría que saber exactamente qué es, pero pues muchas gracias por su pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Pues bueno, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. Si no es así, pues reiteramos nuestro agradecimiento, doctor Alonso. Gracias a todos. Por ahí dejen en el chat la liga de la página de nosotros, de estas charlas. Y esperamos también sus sugerencias para el siguiente ciclo 2023B de las charlas de tópicos matemáticos picudos. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós.